Pues gracias y espero que estéis bien y que la comida haya ayudado para reponer fuerzas para todos y que no haya sido tan copiosa como para que ahora os dificulte el poder estar en la reunión. Nuestro foco va a estar en el Salmo 33, como expresaba también Francisco, y va a ser una reflexión que de alguna manera nos va a plantear como un test en cuanto a nuestra adoración comunitaria. Así que más bien es una confrontación, una comparación entre lo que el Salmo propone. Por supuesto no lo dice todo, pero dice muchísimo. Y cuál es nuestra experiencia de adoración comunitaria, aunque lo podemos evidentemente aplicar a nuestras propias vidas. Es probable que o algún día os hayáis tenido que quedar en casa por cualquier circunstancia o os hayáis encontrado con alguien que no ha podido asistir a la reunión, ¿no? Y después de los saludos, la pregunta típica que nos podemos encontrar los evangélicos un domingo es: ¿cómo ha ido la reunión? Y generalmente las respuestas pueden ser variadas, ¿no? Pero la respuesta tiene que ver bastante con eh, lo que hemos recibido, lo que hemos experimentado. Pues la alabanza nos ha gustado mucho, la predicación, pues bien, regular, lo que sea, ¿no? El tiempo de compartir, de comunión. Y lo que estamos planteando de forma inconsciente es que la valoración del culto de nuestra reunión comunitaria la valoramos en función de lo que hemos recibido, el beneficio que hemos recibido nosotros. No es que sea incorrecto, pero no observa el orden que debería observar y seguro que es incompleto, ¿no? Cuando nos planteamos la adoración, ya solo la palabra adoración nos recuerda que hay alguien que es objeto de nuestra adoración como cristianos, como creyentes, que es Dios. Y tenemos que valorar si realmente estamos adorando o quizás estamos haciendo otra cosa. El Salmo 33 nos invita a una oración dinámica, sentida, hasta movida, para quienes les guste el movimiento, como una expresión de júbilo y gozosa por quién es Dios. Y el Salmo empieza, como vamos a ver, lo vamos a leer, con una invitación que nos lleva a considerar quién es nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, a los rectos les va bien la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y así fue. Jehová frustra el plan de las naciones y anula las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde lo alto de los cielos mira Jehová, y ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra. Él modeló el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Inútil para salvarse es el caballo, la grandeza de su vigor
a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para sostenerles la vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, pues en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Un salmo de adoración, un salmo de alabanza, que comienza como estos himnos, si considerábamos en la sesión anterior, con una introducción que es una invitación a adorar a Dios. Llama la atención la primera frase: alegraos, oh justos, en Jehová, a los rectos, dice otra versión, les va bien la alabanza. Es un poco chocante esta expresión. La primera no, alegraos, gozaos, porque todo el salmo se enfoca de forma positiva en quién es Dios, en lo que Dios hace y en la confianza que genera este Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, alegraos. Y la expresión aquí, alegraos, se puede traducir también como danzar gozosamente. Es una expresión fuerte y de viva exaltación. Seguramente nos puede recordar la experiencia de David cuando regresaba en el arca a Jerusalén y danzaba de gozo. Pero dice que hay un grupo a los que le va bien la alabanza o para los que es adecuada la alabanza. Y esto nos invita a una primera reflexión importante ya en la invitación. El salmista se dirige a los justos. Evidentemente sabemos y conocemos, todos los que estamos aquí ahora somos creyentes y conocemos la palabra de Dios. Y entendemos que no hay justo ni a uno, pero hemos sido justificados por la fe. Pero ¿qué quiere decir aquí justos en este contexto en el Antiguo Testamento? ¿Solo está hablando de aquellos que han sido justificados? Sin duda, aquí el concepto justo tiene que ver con personas que conocen a Dios, que están en una buena relación con Dios, que se conducen en armonía con el carácter de Dios. En otras palabras, o resumido en una frase, los justos, los que se van a alegrar en Dios, son los que han conectado su vida con Dios. Están en relación con el Señor. Cuando no es así, la alabanza se puede convertir en un ejercicio vacío. Este salmo que está en el Antiguo Testamento está en el contexto de serias advertencias del Señor respecto a una adoración equivocada. Y sin extendernos mucho, quisiera que nos parásemos un momento en este concepto para ver lo que nos dice Amós, el profeta Amós, acerca de esto. Y en el capítulo 4, y diríamos que por vía de contraste con lo que el salmista está diciendo, en Amós, en el capítulo 4, nos plantea un culto inadecuado. Y si tenéis el texto delante, a la vista, me gustaría que pudiésemos observar algunas cosas importantes en el profeta Amós. Capítulo 4 de Amós nos habla del culto. Y la predicación de Amós en el capítulo 4, cuando va a desarrollar y va a hablar después de la necesidad de volverse a Dios, de considerar el culto, empieza con una invitación también. En este caso se trata de una invitación muy irónica. Dice así Amós: Id a Betel, el lugar donde estaba el santuario. Id a Betel a prevaricar. Aumentad en Gilgal, el lugar del pacto cuando entraron en la tierra prometida y se circuncidaron.
Aumentad en Gilgal vuestras rebeldías. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos el tercer día. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Amós, de esta manera irónica, está despertando las conciencias de aquellos oyentes en una época en la que el culto a Dios era muy espectacular. Había prosperidad económica, había gran cantidad de sacrificios. Por otro lado, Amós hará referencia a que era un tiempo en el que la adoración y la alabanza eran aspectos del servicio cultico a los que se les daba mucha importancia. E inventaban instrumentos nuevos, lo cual no está nada mal, y menos para los que nos gusta mucho la música. Pero aquí hay un problema serio de fondo. Lo que están haciendo cuando se acercan al culto está en clara oposición con lo que Dios quiere. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos en el culto se están buscando a sí mismos. Y por eso inmediatamente después de este capítulo, Amós invita a este Israel tan religioso, tan dado a las fiestas, a que busquen a alguien, a que busquen a Dios. Buscadme y viviréis. No busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, lo que había mencionado antes, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. Y aún un poco más adelante dirá, y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aleja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el derecho como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecéis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh Israel? Antes bien llevabais a Sicut, vuestro rey, y a Kium, vuestro Dios, esos ídolos que os hicisteis. Os haré deportar, pues, más allá de Damasco, dice Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Amós nos está planteando que hay una adoración que no agrada a Dios. Y básicamente lo podríamos resumir en aquella adoración que desconecta tu vida diaria, tus relaciones con el prójimo, tu vivir en santidad y tu vivir en justicia con la práctica de ir a adorar el domingo. Sin esta conexión, nuestro culto a Dios resulta ser un culto abominable. De ahí la importancia de esta invitación del Salmo 33 con esta expresión que se nos podría pasar muy deprisa, la podemos pasar de largo, ¿no? Alegraos, oh justos en Jehová, a los rectos, a estos les va bien la alabanza. Porque sin esta actitud de corazón, Dios cierra sus oídos al culto. Isaías recoge la misma idea en su capítulo 1. La invitación es a alegrarse en el Señor, a celebrar con cánticos, con música. ¿Quién es Él y los beneficios de su salvación? El foco desde el principio se coloca en quién es Dios. Aclamad a Jehová, cantadle a Él, cantadle un cántico nuevo. No era necesario que en cada encuentro hubiese necesariamente una canción nueva, aunque se escribían nuevas canciones. Pero importante es tanto la novedad en la letra como cantarla en cada momento como algo nuevo en nuestros corazones. Que realmente sea la expresión de lo que estamos viviendo a Dios. No sé si en vuestra experiencia, y seguro que sí, algún domingo habéis llegado a la reunión
llegabais igual no de demasiado buen humor, por lo que sea, ¿no? Porque hemos salido tarde de casa, porque no hemos podido aparcar o porque nos hemos cruzado con un vecino que venía de mal humor y nos lo ha contagiado. Pero a veces llegamos con cierta predisposición, que no es la ideal, la positiva. Pueden pasar dos cosas. Que veas todo el culto a través de esa disposición y entonces la alabanza no ha sido tan buena hoy, ni la predicación, ni nada, porque en tu corazón no hay disposición. O lo que puede pasar es que llegues a la reunión, te centres en lo que se está expresando, en lo que se lee de la palabra de Dios, en lo que dice de Dios, en los cánticos que están adorando a Dios por lo que Dios es, y que esa experiencia, esa escucha de la adoración a Dios y de la palabra de Dios cambien y transformen tu propia actitud en ese momento. No sé si lo habéis vivido alguna vez, pero cuando te concentras en la adoración, algo cambia en tu vida. Cuando te concentras en Dios y atiendes a Dios, algo se mueve en tu interior. No puede ser de otra manera. La adoración genuina produce transformación en la vida. ¿Y en qué consiste la adoración? Y decíamos, vamos a seguir lo que nos dice este Salmo 33. Podríamos decir más cosas, pero vamos a ver lo que nos dice este Salmo. Y el Salmo nos dice que la adoración a Dios tiene que estar fundamentada en tres aspectos. Dice así, porque recta es la palabra de Jehová. Y tenemos aquí, del versículo 4 al versículo 9, una primera gran razón. En el texto original, toda esta sección empieza con una palabra hebrea, ki, que es la introducción a razones para algo, el porqué de algo. ¿Por qué hay que adorar a Dios? ¿Por qué hay que hacerlo con júbilo? ¿Por qué hay que hacerlo con alegría? Por quién es Él. Y aquí hay dos aspectos importantes en cuanto a quién es Dios. El primero es su carácter y el segundo es su palabra. Hay una correspondencia perfecta entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. ¿Por qué? En primer lugar, dice el texto, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios fiel. Y por lo tanto, lo que Dios pronuncia que va a hacer, se realiza y se realiza fielmente. Además, nos dice el salmista que Él, Dios, ama la justicia y el derecho, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Encontramos aquí dos palabras que aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento y que describen el carácter de Dios. Justicia y el derecho. Otras versiones dirán justicia y rectitud. Estas dos palabras aparecen más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. Así que son las que definen el carácter de Dios, pero también definen el tipo de relación y convivencia entre los seres humanos. Y aquí nos dará otra pista importante el salmista. Aquellos que son justos, aquellos que son rectos, son aquellos que viven y expresan el carácter de Dios en sus vidas. El profeta Miqueas resume lo que Dios busca de su pueblo. ¿Qué pide Dios de ti? Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Eso forma parte de la esencia de Dios. Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso. Es más, el salmista dirá que así como podemos afirmar su justicia y su rectitud, podemos afirmar su misericordia y su amor. Y mientras que
La justicia de Dios se refleja en los actos que Él hace. La misericordia de Dios, como dice alguien, controla esa justicia para que sea paciente también con nosotros. Justicia y rectitud. La justicia debe estar informada por la rectitud y la rectitud debe ser expresada a través de la justicia, de actos justos. Dice otro salmo: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Esto significa que el buen trato de Dios con nosotros debe ser también nuestra característica personal con nuestros semejantes. Si queremos adorar a Dios, esto es una condición necesaria en los justos. Otro de los aspectos importantes que destaca el salmista es que ese carácter de Dios va acompañado de una palabra poderosa y creadora. Dice el verso 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. La palabra de Dios, que es la expresión de la voluntad de Dios, es una palabra que tiene poder. Es una palabra que es efectiva. Todos estos versículos hablan del carácter de Dios, pero se enfocan de forma también muy relevante en la forma en que Dios se expresa, la forma en que Dios habla. Y aquí nos remonta a la obra de la creación. Dios, Génesis 1, Dios dijo y fue hecho. Es una palabra eficaz. Es una palabra que lleva a cabo la obra para aquello para lo cual Dios la envía. Dios es el que, con su poder soberano y creador, controla las aguas. Aun el cosmos, esta es la imagen impresionante que nos da el salmista, todo el cosmos, desde la creación, está sujeto al poder de Dios. Está sujeto a la eficacia de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto sería una referencia tanto al poder de Dios. Nosotros podríamos hablar de la omnipotencia de Dios, si hablásemos de atributos. Se manifiesta en la creación, tanto como se manifiesta también en la propia historia del pueblo de Israel. Pero para el salmista, quizás la palabra omnipotencia suena muy teórica. Y él lo que nos está diciendo es que la mano del Señor controla todas las cosas. La palabra que sale de la boca del Señor es la que crea y lleva a cabo su obra. En esta visión cósmica aparece una primera invitación en el Salmo. Ya que está hablando del Dios que crea y de la palabra que crea, de una palabra que es fiel, la invitación en el versículo 8 es una invitación de carácter universal. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. El foco del Salmo en este momento es un foco general, cósmico, que se irá estrechando poco a poco hasta acercarse a nosotros, para llevarnos a cada uno de nosotros a una confesión personal de confianza en Dios. Pero primero detente en quién es nuestro Dios. Pues ese es el creador, Él es el Dios santo, es el Dios perfecto, el que tiene el control. Esta adoración a Dios debería causar sano y santo temor en aquellos que nos acompañasen en nuestras reuniones de oración. Como expresa el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, hablando del culto que celebraba la iglesia, ¿no? A través de la palabra y del testimonio de unos y otros, otros puedan escuchar el mensaje, el testimonio. Es una invitación, una primera invitación de carácter universal. Todos deberían reconocer a este Dios. ¿Cómo termina esta primera parte que habla del carácter de Dios y de la palabra de Dios? Termina de una forma asombrosa.
Leamos otra vez el verso 9, que es como la conclusión de esta parte. Dios dice y se hace. Permitidme, punto. Él manda y así es, punto. No necesita más explicación. Dios es Dios. Sobre esta base de que Él es Dios, puede seguir planteándonos el siguiente paso. Si Él es Dios, si su palabra se hace, si su palabra se cumple, nadie puede resistir los designios de Dios. Y esto es lo que encontramos en los versículos del 10 al 13. Si lo que Dios dice se hace, entonces apropiadamente puede decir el salmista: Jehová frustra el plan de las naciones y anula las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Este Señor que gobierna toda la tierra tiene poder sobre todos los planes humanos. No hay maquinación y plan que se pueda oponer a los proyectos de Dios o que se pueda oponer a su pueblo. Y esto nos lleva a descansar en que este señorío de nuestro Dios, este poder de nuestro Dios, que es el Señor del universo, también se concreta en dirigir la historia. Yo no sé cuál será la postura que podéis tener respecto a algunos temas que hoy estamos escuchando. Y no quisiera molestar u ofender a nadie con lo que voy a decir. Pero en algunos casos me parece que tenemos más miedo de las teorías conspiratorias que van a manejar, que van a manipular el mundo, que del hecho de recordar quién es el que reina sobre este mundo, que es Dios. No sé cuánto temor a veces nos puede producir esta forma de pensar, ¿verdad? Y seguro que hay conspiraciones, las ha habido desde Génesis capítulo 3. No hay duda. Y que hay intereses y que la gente maneja las cosas, no hay ninguna duda. Pero a veces hablamos de esto como si hubiese una gran conspiración que va a acabar con todo. Ni un cabello de tu cabeza cae sin el permiso de Dios. Dice Isaías 55, 8, 9, los planes de Dios no son nuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis planes más que vuestros planes. Y Proverbios 19, 21 dice, el hombre medita muchos planes, pero se cumple el designio del Señor. Y sin ignorar las dificultades en el mundo en el que vivimos, los problemas, lo que está diciendo el salmista es que nuestro corazón puede descansar y encontrar paz en todo esto, en lugar de una gran agitación y preocupación, porque Dios está en el control y porque ninguno de nosotros puede deshacer los planes de los que quieren gobernar el mundo. Solo Dios tiene poder y control sobre ellos, pero lo tiene. Nunca lo ha dejado. Y lo que afirma el salmista es más, los planes de los seres humanos fracasarán, mientras que los planes de Dios no se pueden frustrar. La teología bíblica y los profetas nos recuerdan esto, especialmente el profeta Daniel, cuando viviendo en un contexto de opresión y como un esclavo de un imperio que era el imperio más poderoso de aquel tiempo, él puede afirmar en la introducción de su profecía que no es que Nabucodonosor conquistó Babilonia. De eso nada, señores. Es que Dios entregó a Jerusalén. Oh, nos ha cambiado la historia. Porque en una somos víctimas
Y en otras, Dios es el soberano y algo tendremos que aprender de esta situación. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Lo que Él proyecta se realiza. Él dijo y fue hecho. Él mandó y así fue. Las palabras de Jesús nos recuerdan también esta misma idea, porque la Iglesia como pueblo de Dios se enfrenta a muchas dificultades, a muchos problemas. Es una realidad. Vamos a sufrir más presión, las iglesias, los cristianos. Sí, en muchos casos nuestra, nuestros principios, nuestros valores van en una dirección diferente a los valores y las propuestas y las ideologías que hay en este mundo. ¿Triunfarán ellos? Jesús dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y esto es lo que Israel celebraba. Nadie puede acabar con el pueblo de Dios excepto que Dios lo discipline, porque nadie está por encima del poder y del control de Dios. Y frente a esta realidad, que es una realidad ya más personal, el salmista vuelve a celebrar algo, ahora en un círculo más estrecho. Si antes hablaba y había invitado al mundo a que temiese al Señor, ahora habla ya no del mundo, sino de una nación. Versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Tenemos el privilegio de que estamos en las manos de Dios, de aquel que tiene el control. Estamos en las manos de aquel que ha establecido un pacto inquebrantable con nosotros, un nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús. Y Él nos ha escogido para tener una relación de intimidad con Él. Él nos llama hijos, Él nos llama familia suya. Y esto nos expresa que si estamos en esta condición de hijos, de familia, de pueblo de Dios, ha sido por su iniciativa y por su voluntad, que viene de su gracia y no tiene nada que ver con nuestros merecimientos personales, que es producto de su amor incondicional. El Deuteronomio lo expresa de una manera que siempre me llama la atención y que me gusta recordar, porque eso nos da garantía y seguridad de la protección de Dios y de que Dios no nos va a desechar. Dios dice, no por ser vosotros más que otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. No hay otra razón que la voluntad expresa de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Y sus designios para bien con su pueblo, nadie los puede quebrantar. En tercer lugar, el salmista nos habla del conocimiento, el control y la salvación de Dios. Aquí el texto se podría dividir de otra manera, pero me parece que el concepto mirada de Dios es importante. Versículo 13, desde lo alto de los cielos, mira a Jehová y ve a todos los hijos de los hombres. Versículo 18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. El conocimiento y el control de Dios. Y nos va a decir cosas muy relevantes también. Cuando adoramos a Dios y reconocemos quién es Él, reconocemos su soberanía sobre la historia, sobre los planes, sobre el futuro, y entendemos el conocimiento íntimo y profundo que Dios tiene de nosotros, con propósitos salvíficos, nos trae confianza. Dicen estos versículos 13 y 14 que Él mira desde los cielos, desde el lugar de su morada, observa a todos los moradores de la tierra. Él modeló el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. En primer lugar, nada se esconde de la omnisciencia de Dios.
Pero esto puede quedar como algo muy teórico. Es que no se esconde ninguna preocupación que tengas, ninguna circunstancia personal que vivas. Nada está fuera del control y de la mirada cuidadosa de Dios. Quien te mira es el Dios que es Señor de todas las cosas, pero es el Dios que te mira a ti con un interés personal. ¿Por qué? Porque Él nos ha diseñado. Versículo 15 describe de una forma gráfica esta relación entre Dios y nosotros. Modeló, dice el texto, modeló el corazón de cada uno. No es que nos conozca a todos, sino que además tiene un conocimiento particular, personal. La palabra que usa aquí el salmista, modeló, es la que se usa también en Génesis para hablar de la primera creación, aquel Adán que Dios modeló del polvo de la tierra. Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Dios sabe perfectamente de qué estamos hechos. Conoce aquello que tenemos de positivo, nuestras cualidades, virtudes, dones, como también conoce todas y cada una de nuestras debilidades. Sabe de qué material estamos hechos. Y conociendo nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, también nos da valor. El maestro alfarero siempre reconoce la pieza que ha hecho. Y a cada uno nos recuerda esta relación particular, íntima, que el Señor tiene con cada uno de nosotros. No somos desconocidos para Dios, no somos un número, no somos un grupo. Dios nos conoce por nombre. Este conocimiento de Dios nos afecta a todas las personas y a cada persona, y es un conocimiento y un control del que nadie puede escapar. Es interesante que introduzca en esta situación del conocimiento de todas las cosas, de nuevo la idea de control a nivel general de la historia. Versículos 16 y 17 hace una descripción un tanto extensa. No se limita a una sola frase. Nos habla de el rey y la multitud del ejército, el valiente y la fuerza, el caballo y el vigor. 4 imágenes importantes para hablarnos de una potencia o un poder militar que podría oponerse o podría atacar, amenazar al pueblo de Dios. Una imagen que puede ilustrar esto es Isaías 37. Aquel tiempo, aquel momento en la historia de Israel, cuando Sennacherib, rey de Asiria, sitió Jerusalén. En sus anales presume de que encerró al rey Ezequías como un pájaro en su jaula, pero lo cierto es que marchó del asedio de Jerusalén, diríamos, usando una imagen canina, con el rabo entre las piernas. No pudo conquistar Jerusalén. Fue el principio de su final. Aquel que se sentía orgulloso de sus fuerzas, de su poder, fracasó frente al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la razón? La razón nos la da el profeta Isaías. Frente a las amenazas de Sennacherib, el rey Ezequías hizo una cosa sola. Presentó la carta de Sennacherib delante de Dios. Señor, mira lo que quieren los enemigos de tu pueblo. Ezequías colocó su confianza en el Señor de todas las cosas. Y el círculo se ha ido estrechando del universo que le teme al pueblo el escogido, del que Dios cuida, ahora a la particularidad de la actitud de cada uno. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ya no es el pueblo general,
sino aquellos del pueblo que tienen la actitud correcta. Y está sobre ellos para librar sus almas de la muerte, para sostenerles la vida en tiempos de hambre, porque esta es el buen propósito y deseo de Dios con su pueblo. Son para los que esperan en la misericordia de Dios, que tienen su fe puesta en el Señor. Y dice, libra y provee. Dios cuida y mantiene. Esta promesa es una promesa que tenía que ver en este contexto con toda la situación de amenazas que podía vivir el pueblo de Israel, pero que en la dimensión universal nos habla de el cuidado, la provisión de Dios en nuestras vidas. Antes de terminar, quisiera recuperar algunas ideas de este salmo, porque empezaba hablándonos del carácter de Dios y de la palabra de Dios, una palabra que es una palabra eficaz, fiel, segura. Y cuando el salmista nos habla de la palabra de Dios, que es aquello que Dios expresa, aquello que sale de la boca de Dios y cumple cada uno de sus propósitos, me recordaba la forma en que el Evangelio de Juan nos habla de Jesús. En Juan capítulo 1 presenta a Jesús en un texto que seguramente este sí podríamos recitar de memoria, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice después, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, la gloria de Dios. ¿Y cómo se expresa? Lleno de gracia y de verdad. El carácter de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor, la misericordia, se expresaban en la persona de Jesús. Tal era la impresión que uno de los discípulos, el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, nos habla sobre qué es lo que le llevó a él a sentirse impulsado a seguir a Jesús. Y de alguna manera nos dice en su carta que es que no podía hacer otra cosa. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y ahora me detengo aquí en esta frase. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida espiritual. Y nos lo ha dado por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos atrajo, que nos cautivó por su gloria y excelencia. La adoración es quedar cautivados por Dios y dejarnos cautivar por Dios. Esta palabra de Dios, la palabra que se ha encarnado, estaba llena de gracia y de verdad. Y es el modelo para cada uno de nosotros. Sin duda, en cualquier acto de adoración, la palabra de Dios, tanto la escrita como la encarnada, deben ser el centro de nuestra adoración. Entonces adoramos a Dios. Adorar a Dios como comunidad requiere conocer, saber, centrarnos en quién es Dios, cuál es su carácter y conocer su palabra. Es adorarle porque Él tiene el control y sus designios, su plan se cumple. Nada ni nadie lo puede detener. Es adorar a Dios porque Él tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas, pero tiene un conocimiento perfecto también personalmente, particularmente, intencionalmente de cada uno de nosotros. El Dios creador de todas las cosas
tiene interés en ti y en mí. Este es el Dios que adoramos. Y cuando adoramos a este Dios tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, la comunidad solo puede terminar como termina el Salmo. Y no quiero explicar las últimas palabras del Salmo. Quisiera que las últimas palabras del Salmo fuesen nuestra expresión de adoración y de confianza en este Dios, que dice y se hace, que tiene el control sobre todo, que nos conoce íntimamente. A este Dios, y de este Dios podemos decir, y me hubiese gustado si hubiésemos estado juntos, que lo hubiésemos leído juntos y pudiésemos decir como último acto de adoración, nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que así sea. Amén. Muchas gracias, Eliseo, por compartir la palabra del Señor con todos nosotros esta tarde. La verdad es que esta mañana decíamos que tus palabras retadoras no nos dejaban indiferentes, sino que nos animaban eso a ir más allá de unas simples normas homiléticas.